conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Buenas noches, amigos, bienvenidos a una edición más de tu programa Juan 8:32, donde traemos la verdad para que te haga libre. Pastor, bienvenido a un programa más. Qué gusto tenerlo aquí nuevamente. Qué alegría, Juan Carlos, de poder estar juntos nuevamente, compartiendo junto a todos aquellos que nos acompañan, que cada semana están acompañándonos en el podcast, que sin duda vemos a Dios obrar, porque esto es lo que recibimos cada vez que estamos compartiendo las devoluciones y todo eso tan precioso que Dios nos impulsa cada día más a seguir, conociendo la verdad que nos hace libres. Amén, pastor. Y como siempre, pues, esta vez hablaremos de algo súper interesante, un tema que la verdad, pastor, es de mucho interés para nosotros como hijos de Dios. Y vamos a hablar del primer rey que tuvo Israel. Y vamos a hablar también, pastor, de que quizás no sé si llamarlo como una tragedia o quizás la mayor tragedia, no sé ni si llamarlo así, pero vamos a hablar de un hombre escogido de Dios, ungido de Dios y usado por Dios, pero que al mismo tiempo lo perdió todo, pastor. Y no fue porque le faltó sacrificio, no fue porque no estuviera siempre haciendo las cosas de Dios, sino que fue por algo más, pastor. Así que eso vamos a tratar de hablar. Bueno, mejor lo voy a dejar a usted para que empiece y nos lleve ahí. Viéndolo a la luz de la palabra de Dios, hablar sobre este personaje que se llama Saúl, sin duda va a llevar a poder canalizar todo lo que tiene que ver con el tiempo. Bueno, contextualizarlo en el tiempo también, sí, amén. De que fue en un tiempo donde Israel venía desde el libro de Jueces diciendo cada uno hacía lo que bien le parecía. Y llegaron aquí donde llega Samuel, todo un proceso y un trato de Dios con su pueblo, y ellos empezaron a demandar rey. Como tenían los demás, ellos también querían tener. Y así como lo pidió el pueblo, dijo Dios, va rey para ustedes. Y ahí tenemos al primer rey de Israel, que es Saúl, que trajo varias cosas que nos van a enseñar hoy justamente con respecto a este tema, la importancia de entender que el obedecer va más allá que el hacer. Sí, bien, eso realmente nos va dejando claridades, porque a veces somos buenos para hacer cosas, ¿sí? Vamos a hacerlo en el nombre del Señor, pero acá se trata de obedecer al Señor, y eso lo vamos a conocer a la luz de la historia, ¿sí? del rey Saúl. Este pueblo de Israel a mí me recuerda que somos muy parecidos a ellos, porque a veces no estamos conformes como Dios nos tiene. Si somos chiquitos, queremos ser altos. Si somos morenitos, queremos ser blanquitos. Así estaba Israel, que no estaba a gusto como Dios que lo tenía, sino que ahí estaban necios, que querían rey. Y eso fue lo que justamente los llevó a vivir este proceso y este trato, porque este rey que ellos tuvieron, que es Saúl, lo tuvieron conforme al corazón del pueblo. O sea, eso es lo que marca la palabra de Dios y lo enseña. Sí. Fue un rey que llegó al pedido de ellos y llegó como ellos lo estaban pidiendo, o sea, como ellos estaban requiriéndole su corazón. Y viste, ahí aprovechamos de decir esos dichos que dicen en las películas: cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Es mera coincidencia. Porque eso es lo que muchas veces nosotros te estamos pidiendo a Dios, y recibimos de Dios lo que Dios está viendo que necesitamos en el momento. Sí. Y eso fue Saúl para el pueblo de Israel. Sí, amén. Bueno, pastor, quizás para ponernos en contexto, quizás lo primero sería conocer un poco más de Saúl. ¿Cómo fue así, decimos nosotros, a grosso modo, o en líneas generales, lo que le pasó a Saúl, la historia de Saúl? Bien, Saúl llegó a Samuel en función de unas asnas que se le habían perdido, y esas asnas lo llevaron a ir a consultar. Le dijeron: ve y consulta con el profeta, porque él puede saber dónde están tus asnas. Y cuando llegó allí, Dios le marcó que él sería el rey de Israel. Y así empezó, de esa manera empezó su estropeada vida de Saúl. ¿Estropeada por qué? Porque él tenía buenas intenciones, como pueden tener muchos creyentes. Siempre está lleno de buenas intenciones, quiere hacer las cosas bien, pero el tema está en que eso no alcanza el tener un buen deseo, una buena actitud. Es que vamos a tratar de hacerlo, vamos a ponerle voluntad, y resulta que a veces nos encontramos con experiencias como las que se encontró Saúl en medio de un proceso que es justamente el que vamos a ver hoy, en lo que él vino viviendo en su vida.
Saúl recibe una orden de ir a matar a todos los amalecitas. Los amalecitas habían sido bien complicados con el pueblo de Israel, Sí. y Jehová Dios había determinado que serían destruidos, y esa fue la orden que recibió Saúl, que tenía que ir a destruir a todos los amalecitas, a quitarlos de la faz de la tierra, no dejar a nada de los amalecitas. Y ahí, bueno, vamos a ver a la luz de la palabra qué fue lo que Y estuvo eso pasando. incluyendo ganado, incluyendo todito. Todo. Incluso la palabra de Dios es tan específica ahí que dice que hasta los niños que hubieran, todo tenía que ser destruido porque Dios lo había determinado. Wow. Sí, es una historia que sí nos pone mucho que pensar y tanto por el lado de los amalecitas como por el lado de la tarea tan dura que tenía que hacer el rey Saúl, porque honestamente tenía que hacer lo que Dios le había mandado hacer, o sea, sin ponerle comas y quitarle puntos ni nada, exactamente lo que tenía que hacer, lo que Dios le había mandado hacer. Y fíjese, pastor, que leyendo la historia un poco del rey Saúl, me surgieron a mí muchas preguntas. Bueno, quizás sí muchas preguntas, pero para empezar con la primera pregunta, pastor, que yo le tengo, quisiera leer 1 Samuel 15, versículo 13 al 15, Dice, pastor. Muy bien. Déjenme. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlos a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Eso es lo que dice esto. Ahora, a mí me surge la pregunta, pastor. Dios ya le había dado la orden como acabamos de hablar. Dios había sido bien específico. Acaba con todo. Destruye todo, incluyendo animales, incluyendo todo. Pero, ¿por qué Saúl pensó que haciendo esto, apartando este ganado, incluso llevándose al rey que le había dicho que lo tenía que matar también, llevándose a Agal, creo, ¿cómo se llama? Sí, Agal. Ok. Sí. Llevárselo para allá de prisionero y llevándose las ovejas que supuestamente estaban buenas. ¿Por qué él, si Dios ya le había dicho lo que tenía que hacer, hizo eso? ¿Por qué pudo haber pensado que estaba bien hecho eso? Y ahí es donde justamente vemos cómo nace la naturaleza. Saúl es una representación de nuestra naturaleza, porque Dios nos manda a hacer algo y siempre nosotros le encontramos la forma, la vuelta y la perspectiva. Saúl aquí no fue obediente de partida porque le dijeron haz esto, esto y esto, y él hizo lo que le parecía. Pero fíjate que hay una parte ahí donde vos leías, dice el pueblo, ¿sí?, separó lo mejor de las ovejas, de las vacas, y perdonó la vida de... O sea, date cuenta que él no ejercía un liderazgo como correspondía de acuerdo a la voluntad de Dios, sino que se dejaba guiar por el pueblo. Y el pueblo representa la naturaleza. El pueblo representa nuestra carnalidad, representa nuestra humanidad. Y acá Saúl se estaba dejando guiar por el pueblo. Es bien gracioso lo que vos leés, porque Saúl recibiendo a Samuel, diciéndole, ya hice lo que me mandaste a hacer. ¿Sí? ¿Y qué es eso que escucho? Le dice Samuel. Escucho el balido y escucho el sonido acá de las vacas y las ovejas. Es bien gráfico, pero bien real. Que nos pasa muchas veces a los creyentes, a los hijos de Dios, que de repente decimos, yo he hecho las cosas bien, yo hice lo que Dios me dijo, pero hicimos en parte, porque sin duda, si hubiésemos hecho como correspondía hacer, realmente no estuviéramos sufriendo lo que sufrimos muchas veces, ¿no? O sea, pastor, que prácticamente ahí Saúl quería quedar bien con el pueblo. Exacto, y estaba le interesaba quedar mejor con el pueblo o quedar bien con el pueblo y no con Dios. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros estamos al servicio de Dios y nos toca trabajar en la iglesia, somos líderes o alguna tarea que nos encomienda el pastor, y de repente nosotros queremos quedar bien con todo.
y no andar mal con nadie. No, yo no quiero andar mal con nadie, así que, ¿qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Y andamos pidiendo opiniones a todos. Entonces acá en la opinión a todos, el pueblo dijo, no, está bien, yo sé que Dios te dijo eso, Saúl, pero guardemos lo mejor de las ovejitas. Pero ¿sabes por qué? Para así le ofrecemos el sacrificio a Dios después. O sea, ellos según era piadoso su pensamiento. Sí. No, vamos a quedar bien con Dios al hacer esto. Exacto, era piadoso según ellos, pero no era lo que habían sido, lo que se le había mandado a hacer. Sí, fíjese que pensando eso, ahorita que usted me está diciendo eso, se me viene a la mente que cómo nosotros a veces sabemos lo que hay que hacer dentro de una congregación. Y a veces hacemos otras cosas porque nos dicen que hagamos esas cosas por quedar bien con algo, ya sea el líder, ya sea con el pastor, ya sea con quien sea. Y nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero a veces por no hacer enojar a la persona, no hacemos lo que tenemos que hacer, sino lo que ellos dicen. Y qué peligroso es eso. Es peligroso en función de que si esa persona que te está liderando no está haciendo las cosas conforme a la voluntad del Señor. Claro. Porque acá hay que darse cuenta de algo. Saúl representa en parte al liderazgo, a todos aquellos que dirigen y gobiernan, y lo representa de una manera en que vos mirá la figura es que ellos realmente quisieron quedar bien, primero planteando la idea del pueblo, aunque Saúl había escuchado la orden directa de parte de Dios a través del profeta. Pero ellos que decidieron tomar idea, Saúl se dejó llevar y así terminó. Entonces, en esto hay que tener y dejar bien en claro siempre en que el líder de la iglesia, quien es el pastor, quien está tomando la idea, la enseñanza o la guianza al pueblo, tiene que transmitir las ideas claras, ¿bien? Ahora, transmitiendo las ideas claras, el que está recibiendo esa orden también tiene que ser específico en lo que se le ha sido ordenado, para que haga las cosas conforme a la voluntad del Señor. Primero, lo primero que tiene que creer esa persona, ese líder, es creer que quien lo está dirigiendo viene de parte de Dios. Sí, porque eso es lo primero, porque de repente alguno dice, me parece que el pastor no está dirigido por Dios, así que vamos a hacer las cosas a nuestra manera, y salen ahí a armar sus propios cultos y reuniones, y bueno, cuando no son obedientes a lo que Dios ha mandado. Sí, amén. Bueno, siguiendo con la siguiente pregunta, pastor, que a mí me surgió. Viniste bien cargado de preguntas con todo. Fíjese que me puse a repasar la lección, la historia de Samuel, y en lo que yo leía todo esto, pregunta aquí, pregunta allá, no sé, o sea, de repente a mí bueno, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto por qué? Y, por ejemplo, esto que le voy a leer aquí, que más adelantito dice en 1 Samuel 15:22, dice, y Samuel dijo, se complace que... Bueno, Samuel le pregunta a Saúl, ¿verdad? Dice, ¿se complace a Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Le pregunta a Saúl. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pastor, y me hice esta pregunta porque Samuel le dice a Saúl, el obedecer es mejor que los sacrificios. Exacto. ¿Qué en realidad quiere decir con esto, pues? Ahora, cuando Samuel está diciendo esto, lo que le está diciendo es más importante obedecer a lo que Dios ha mandado que a lo que vos querés representar como un sacrificio o como algo que estás haciendo para Dios. Ejemplo, vamos a transmitirlo al tiempo de hoy. Recibimos una tarea para hacer y resulta que nosotros la queremos hacer a nuestra manera o nuestra perspectiva. Entonces, hay que poner... imagínate, va a empezar un trabajo en la iglesia, hermanos, bueno, tenemos una tarea con los varones, vamos a cambiar el piso que está acá en el salón donde nos reunimos, ¿sí? Ahí en ese lugar. Y bueno, de encargo, Juan Carlos, vos vas a ser el encargado, ¿bien? Y entonces Juan Carlos recibe la orden y dice, bueno, muchachos, tenemos que hacer este cambio, hermano, vamos a hacer este cambio, pero lo primero que vamos a hacer, vamos a orar y ayunar.
Así que vamos a estar entrando en ayuno y oración y vamos a prepararnos en nuestro ayuno, en nuestra oración para hacer este trabajo y que salga todo para la gloria de Dios. ¡Oh, qué espiritual que suena! ¡Oh, qué glorioso! Parece que vamos a hacer este trabajo danzando, con pie derecho. ¡Oh, tremendo, tremendo! Resulta que llega el pastor 2 días después y cuando va llegando en la mañana, porque los dejó trabajar y él quería sorprenderse de la tarea, y se escucha llegando desde afuera, oh Señor, te pedimos, y un clamor constante y todo eso. Y entonces entra a la iglesia, el piso no fue cambiado, pero encuentra a todos los hermanos orando ahí, pidiendo a Dios. El hermano que está allá, que fue mandado, que es Juan Carlos, se le va y dice, pastor, todavía no hemos arrancado con la tarea, porque resulta que nos decidimos poner a orar y ayunar para que Dios nos acompañe en esta tarea que tenemos que cumplir. Para que queden bien pegaditos. Para que queden bien pegaditos al piso. Yo te hago ahora una pregunta a vos. Ajá. ¿Qué pensás que hicieron ellos? ¿Estuvo bien o estuvo mal? No, porque no están cumpliendo lo que en realidad les mandaron a hacer. Pero Juan Carlos, oraron y ayunaron. Claro, pero el pastor los mandó a hacer otra cosa. Ok, bien. O sea, sí, bueno... Quizás, bueno, no sé si estoy equivocado, pero quizás sí es cierto, o sea, es necesario poner las cosas en manos de Dios, ¿verdad? Siempre. Pero tanto así de que 2 días, bien, y en 2 días tenemos que hacerlo todo. ok. No sabemos si el pastor ya lo hacía porque tenía un compromiso para esa vez. Pero bueno, ahí te das cuenta que todos nosotros, y acá nos incluimos, llevamos un Saúl adentro nuestro. Sí. ¿Te das cuenta? Porque quizás no van a hacer que está bien, hay que pedirle a Dios que nos ayude. Lo que Dios dice es sencillo. En mi camino, dice, llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando dice yugo, está hablando de los bueyes, los que aran la tierra, llevan una madera sobre sus lomos, sobre la parte del cuello. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que está diciendo el Señor, acá vos hacés lo que yo te mando a hacer, ¿sí? Y esto va a resultar liviano y no va a resultar pesado. ¿Qué pasa? Nosotros queremos hacer más de lo que Dios nos manda. Queremos parecer espirituales, ¿sí? Porque, ¿qué pasa con ese líder que te estoy hablando yo? Ya no somos Ya Juan no soy Carlos. yo, No, porque si no te voy a Ajá, seguir, sí. te voy a seguir metiendo en tema. Ya no sos vos. Pero ¿qué pasa con ese líder? Ese líder dice, no, pone en tela de juicio lo que el pastor mandó a hacer con lo que el líder está mandando a que hagan. Y dice, no, pero el líder tenía razón. Tenemos que poner en las manos de Dios esto. Tenemos que dejar que Dios nos guíe. Oremos y ayunemos. ¿Te mandó eso Dios? No. Entonces, ¿a qué te mandó? A esto. Entonces, no está siendo obediente. Y eso es lo que está diciendo Samuel. Yeah. ¿Sí? ¿Se agrada Dios más de qué? ¿De los sacrificios o que lo obedezcan? Y ahí dice después, y hay una palabra, volver a leer, mirá en el versículo, porque arranca diciéndolo de una manera que nosotros tenemos que leer todo el consejo de Dios. Y dice, creo que está... ahí en la continuidad del verso 22 cuando termina la pregunta, donde dice que se obedezca a las... Dice, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Y mirá cómo arranca lo que sigue después de la pregunta. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Hasta ahí. Pero mirá cómo arranca. Dice, ciertamente. La palabra ciertamente tiene referencia a decir que esto es lo cierto, esto es lo verdadero. Esto se basa en la verdad de la palabra de Dios. Ciertamente Dios se complace más en que obedezcamos, en que hagamos sacrificio. Y ahí es donde todos tenemos una gran complicación, porque queremos hacer más de lo que Dios nos ha mandado. Y ahí es donde queremos hacer más de lo que Dios nos ha dicho. Dios nos dice, hagan esto. No, nosotros queremos hacer mucho más. Yeah. ¿Sí? Bien, ahora, no es que yo obedezco a Dios ni a los hombres. Amado, yo quiero ser bien sincero y honesto con cada uno de los que está viendo el podcast. Si no te sujetas a tu pastor, no vas a poder sujetarte a Dios. Es sencillo. ¿Pero por qué razón? Porque el Señor dice que ellos son los que Dios puso porque son los que velan por nuestras almas. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y ahí es donde está la gran tarea que tenemos todos. Y por eso salen muchas ideas y pocos propósitos de Dios cumplidos en nuestra vida. Hicimos la voluntad de Dios, pero a nuestra manera. Hicimos lo que queríamos hacer según nuestro pensamiento, pero las órdenes son claras y directas. Vayan y hagan esto. Y en esto tengo que ser honesto. Muchas veces hice muchas cosas en el nombre de Dios, pero no hice la voluntad de Dios. Yo no hice lo que se me mandaba hacer.
Y en eso yo creía que estaba haciendo la voluntad del Señor, pero no estaba haciendo lo que Dios me había mandado a hacer, y así también me fue. Por eso es que uno, cuando puede compartir esta enseñanza, lo puede compartir no de la experiencia de los demás, Sí. sino de lo que uno sufrió y vivió por querer ser a veces el sacrificio vivo. Y sí, éramos el sacrificio vivo porque realmente no la pasábamos bien, porque estábamos haciendo nuestra propia voluntad. Sí, no, es la verdad que como usted dice, pues como seres humanos quizás tenemos un poquito de Saúl y a veces queremos hacer más que en realidad no se nos ha pedido. Pues cuántas veces nosotros en la iglesia hemos hecho sacrificios pensando que vamos a ayudar. Y sí, quizás ayudan, pero en realidad no es lo que nos mandaron a hacer. Exacto. Y a veces lo que nos trae es carga, cansancio y frustraciones a veces, porque a veces el hacer algo más, siempre hay alguien que dice, yo lo hubiera hecho de esta manera. Y entra en nosotros ese, pues sí, pero entonces, ¿por qué no lo hiciste tú? O que no sé qué. Ya entramos en discusión por algo que en realidad no tuvimos que haber hecho nunca. Nunca tendríamos que haberlo hecho. Así que... Ahí estaba el balido de las ovejas y las vacas, Ajá. del ejemplo que te contaba, y quizás era por un ayuno y una oración, pero realmente era desobediencia, porque no estaban siendo obedientes a lo que se les había mandado. Entonces, porque hay que encontrarle el sentido práctico para traer esta palabra al hoy, para traer esa palabra al hoy. ¿Te manda a hacer algo tu pastor? Hacelo tal cual te lo mandó. ¿Te manda a hacer algo el líder? Hacelo tal cual te lo pidió. No, es que yo pensaba, es que yo creía que esto podría ser mucho mejor. Es lo que Dios mandó a hacer, es como Dios te pidió que lo hiciera, y entonces eso nos evita un montón de problemas y nos lleva a vivir en la plenitud de lo que Dios quiere. Si hay algo que tenemos que reconocer, porque así como vemos un Saúl viviendo adentro de muchos de nosotros, también lo que Dios está buscando es que crezca un David adentro de nosotros, que es justamente el rey que fue puesto conforme al corazón de Dios, no al corazón del pueblo. Saúl era con el corazón conforme al pueblo. David era con el corazón conforme a Dios. Y ese es el que tiene que ir creciendo. ¿Y sabes cómo crece, Juan Carlos? Obedeciendo. Así funciona. O sea, cuando somos obedientes, el David crece. Cuando somos desobedientes, se escucha el balido de las ovejas y los carneros atrás. Pastor, pero entonces, o sea, si nosotros vemos que los sacrificios, digamos que así como decía Saúl, él pensaba que los sacrificios de los animales o lo que iba a hacer iba a estar bien visto por Dios. ¿Por qué entonces la obediencia o por qué la obediencia para Dios es mejor que los sacrificios? La obediencia a Dios es mejor que los sacrificios, porque en realidad cuando vos sos obediente, vos te evitás situaciones. Porque esto fue un cuidado de Dios para la vida de Saúl, al fin y al cabo. Yo te quiero contar algo que quizás hoy no lo teníamos, está saliendo en este momento en el pensamiento y en lo que estamos compartiendo. Pero ¿vos sabés quién mató a Saúl? No. ¿Sabés de qué pueblo era el que mató a Saúl, el que estuvo ahí, que lo encontró? ¿De los amalecitas? Exacto, tal cual. Fue un amalecita, un joven amalecita. ¿Y por qué era un joven amalecita? ¿De dónde quedó? De los que no mató. Exacto, ¿ves? O sea, vos te das cuenta cómo lo que vos no fuiste obediente allá te termina matando después. ¿Bien? O sea, esa es la referencia de interpretación, de profundidad. Todo lo que nosotros no somos obedientes hoy será lo que nos va a traer problemas el día de mañana. Entonces Dios hoy te manda a ser obediente para que evite las situaciones el día de mañana. Y nosotros nos queremos escudar con querer hacer lo mejor para el Señor, pero en realidad dice Dios, sé obediente, haz lo que yo te mando, haceme caso. O sea, yo te estoy dando esto porque te estoy cuidando, porque si vos obedeces hoy y cortás con eso hoy, eso no va a ser lo que te va a herir y te va a matar, como en el caso de Saúl el día de mañana. Entonces, todo eso, el obedecer es más que los sacrificios, porque a Dios se agrada de la obediencia más de lo que nosotros le podemos brindar como un sacrificio. Sí, esa oveja, esos carneros iban a ser puestos para sacrificarlo, como decía Saúl, pero vos te das cuenta que la intención del corazón de Saúl no era eso. La intención de Saúl era ocupar un lugar que no le correspondía. ¿Por qué? Porque él, por querer quedar bien con el pueblo, hizo un montón de cosas que Dios no lo mandó a hacer. Y eso fue lo que le hizo que perdiera su reino y que perdiera el lugar que Dios le había dado, porque Dios lo había puesto ahí.
Sí. A pesar de que estaba conforme al corazón del pueblo, Dios lo había puesto ahí. Pero cuando ¿sabes qué pasa cuando él dice, bueno, está bien, te desechó Dios, ya Dios no te va a poner más porque ha preparado a un hombre conforme a su corazón? Saúl le dice a Samuel, Samuel, lo único que te pido, que no se entere el pueblo, ¿sí? Que no sepan ellos, que quede entre nosotros, Sí, que fui desechado. Date cuenta cuáles eran los intereses que tenía Saúl en su corazón. Sí. Bueno, pastor, pero ¿qué beneficios, si es que los hay, nos trae ser obedientes entonces? Ahora, los beneficios son amplios. Es como cuando a vos te dicen, mira, esta medicina te va a hacer bien. Y eso es lo que queremos hoy con cada uno de los que está mirando el podcast. Y si te quedaste hasta este momento, no te pierdas lo que continúa, porque realmente ahora viene lo que Dios va a dar a través, o lo que Dios nos da a través de ser obediente. Porque ahora la iglesia de hoy está viviendo las mismas circunstancias. Hoy estamos viviendo los mismos problemas que sufrieron en aquel tiempo. Hagamos cosas en el nombre de Dios. Pero la pregunta, ¿es lo que Dios te mandó a hacer? ¿Es lo que Dios nos mandó a hacer? Mira, yo quiero invitarte a que busquemos y invitemos a cada uno de los que está allí a que veamos el libro de Mateo, capítulo 6. Mateo 6, verso 33. Mateo 6, 33. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? O sea, en esto tenemos que ser obedientes, ¿sí? Si hay alguno acá que está conectado ahí, que pueda decir, yo quiero ser obediente, ponga una manito y diga, yo quiero obedecer. Bueno, ¿a qué tenemos que obedecer? Vamos a leer Mateo 6, 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué tenemos que hacer? Buscad primeramente. Sí. ¿Bien? Ahora, ¿qué tenemos que buscar primeramente? El reino de Dios. ¿Sabés que la palabra reino significa gobierno? O sea, entonces, si nosotros lo reflejamos al tiempo de hoy, dice, más buscad primero el gobierno de Dios. Que Dios gobierne nuestra vida. Que Él dirija nuestra vida. ¿Cómo podemos hacer que Él dirija nuestra vida? Sentándonos a escuchar lo que Dios dice. O sea, si yo quiero que Dios gobierne mi vida, yo no puedo andar de acuerdo a lo que a mí me parece, sino tengo que hacer lo que Dios me manda. ¿Y dónde encuentro los mandamientos de Dios? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Entonces, yo tengo que buscar el reino de Dios y su justicia. O sea, yo busco el gobierno de Dios y lo que Dios dice, esto es lo que hay que hacer. Esto es justo, esto es lo que hace lo justo. Esta es la justicia de Dios. Se hace de esta manera. Sí. Ahora, vos vas a conocer un montón de iglesias, un montón de lugares, que lo único que hacen es hacer reuniones para poder agradar al pueblo, para que el pueblo se sienta bien. Brindamos servicios en las reuniones, brindamos lugares, espacios, incluso armamos spots publicitarios diciendo, venga con nosotros, acá sus niños van a estar cuidados, tenemos guardería para ellos, tenemos escuelita dominical, tenemos un lugar para la familia y bla, 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 y todo, en función de de la necesidad de la gente. Y hemos armado todas nuestras congregaciones. Y ahora quiero aclarar, ¿está mal hacer eso? No, no está mal, es un servicio, se puede brindar, sí se pudiera hacer, pero el tema está en que hemos perdido el norte. La iglesia de este tiempo ha perdido el norte. ¿Por qué? Porque busca que la gente se meta en las cuatro paredes, cuando en realidad Dios nos ha mandado y nos ha dado una orden. Y en esto es importante basarlo y enfocarlo. ¿Qué orden nos dio Dios? Ahora, vimos al Señor Jesús, entregó su vida en la cruz. Vamos a ser más objetivos. Porque muchos van a decir, bueno, pero hay muchos mandamientos. Bueno, pero vamos a basarnos hoy en un mandamiento. Del Cristo resucitado. ¿Sí? Del Cristo que anduvo con sus discípulos en un cuerpo glorificado y estuvo con ellos, y cuando va a ascender a los cielos les deja un mandamiento, algo que les dice que ellos tienen que hacer. Ajá. Bien, vamos a leer entonces Mateo 28, 19. ¿Qué nos mandó hacer el Señor? San Mateo 28, 19. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bien, ahí tenemos un mandamiento. Viene Dios, así como le habló a Samuel, le dice, Samuel, decile a mi pueblo, decile a Saúl, que vaya y termine con todos los amalecitas. Erradique todo, desarraigue todo. Porque Dios conocía el futuro y sabía que esos mismos amalecitas serían el problema para Saúl después. Pero Saúl hizo las cosas a su manera. Bien. Ahora viene el mismo Señor y dice a todos sus discípulos que estaban ahí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Qué es lo primero que marca la palabra de Dios? Mirá,
ahí en la versión que nosotros estamos leyendo, que es Reina Valera 1960, hay una coma y dice, por tanto, id, coma. ¿Bien? O sea, date cuenta que hace una pausa la frase, dice, por tanto, id. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir. ¿Bien? Salir, movernos, recorrer. ¿Cuántos de los hijos de Dios hoy estamos saliendo en búsqueda de ir y hacer discípulos a todas las naciones? Bien pocos. Lo que hace la iglesia convencional es invitación, vengan con nosotros, estén con nosotros, ¿bien? Y cuando llegan acá, ¿qué le hacemos nosotros? Culto. Hagamos la reunión, un servicio, ¿sí? Y así los tenemos, de servicio en servicio. Y hay gente que lleva años, que dice, entre comillas, sirviendo a Dios, pero no ha hecho un discípulo. No ha alcanzado una persona. Pero dicen, nosotros estamos obedeciendo al Señor porque siempre voy al culto, no fallo a las reuniones. Pero el Señor dijo en sus últimas palabras antes de ascender, por tanto, id y haced discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones. Es la famosa Gran Comisión. La Gran Comisión, que muchos de nosotros la hemos escuchado, la hemos aprendido, incluso las predicamos, pero el tema es, ¿la estamos poniendo por obra? No la ponemos en práctica. Y ahí es donde Dios dice, o sea, tenemos que hacer lo que Él nos ha dejado escrito. Por eso, y ahora, haciendo eso, siendo obediente, es ahí donde Dios promete, ¿sí?, que estas bendiciones vendrán sobre nosotros y nos van a alcanzar. Eso dice Deuteronomio capítulo 1. Si nosotros guardamos su palabra y cumplimos su mandamiento, estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Si nosotros somos obedientes a cumplir el mandamiento de Dios, así como si Saúl hubiese sido obediente, nosotros en este tiempo somos obedientes, las bendiciones de Dios vienen sobre nuestra vida. Pero ¿cuáles son estas bendiciones? Y hoy vamos a compartir solamente 4 bendiciones. Hay muchas, pero hoy vamos a dejar gustando la palabra del Señor para que la gente diga, y los hermanos digan, no, queremos más, queremos aprender más. Y bueno, pero vamos a leer solamente 4 bendiciones que vamos a recibir cuando hacemos la voluntad del Señor. Okay. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. 1 Corintios 2, 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Antes bien, cosas que ojo no oyó, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Lo que está diciendo Dios no tiene que ver con lo humano que vos quieras percibir o aprender, sino lo que yo quiero darte, dice Dios. Algo que viene de lo alto, algo que viene de mi propia presencia, de mi misma presencia, eso quiero que reciba. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros somos obedientes al mandamiento de ir y hacer discípulos, de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer? Nosotros comenzamos a entender, a conocer y a entender la palabra de Dios. Cosas que ojo no vio. ¿Le ha pasado a alguien que nos está viendo ahora de que no entiende? Hay versículos que lee y no entiende. Tiene que saber algo. Si nosotros no hacemos discípulos, nosotros no vamos a entender la palabra de Dios, porque Dios nos da revelación de su palabra. Amén. Cuando nosotros comenzamos con la tarea de ir y hacer discípulos. Si nosotros empezamos a poner por obra la palabra del Señor y vamos a hacer discípulos, comenzamos a conocer. Y esto es, Juan Carlos, lo que necesitamos conocer en este tiempo. Sí. Conocer la verdad, y esta verdad nos hace libre. Pero cuando aplicamos esa verdad en nosotros, de ir y hacer discípulos, y empezamos a ver que las bendiciones vienen sobre nosotros y nos alcanzan. Y la primera bendición es que vamos a conocer, vamos a aprender la revelación de su palabra para nuestras vidas. Amén. Pero ahora, así como aprendemos esa revelación, también Dios nos empieza a revelar cosas puntuales, que son la necesidad que muchos tienen hoy. Vamos a conocer la segunda bendición, ¿te parece? Vamos a ir ahí al libro de Marcos, capítulo 10, versículos 29 y 30. Mirá, ¿cuál es la segunda bendición que recibimos cuando somos obedientes a ir y a ser discípulos a todas las naciones? Amén. Dice San Marcos 10:29, perdón. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio. San Marcos 10:30.
que no reciba 100 veces más que ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Qué precioso es lo que el Señor nos dice. Estas palabras fueron dichas por el mismo Señor. Todo aquel que deja por causa del Evangelio casas, hermanos, padres, hermanas, suegra no dice, pero algo debe estar por ahí entre medio. O sea, todo familiar, todo lo que sea, y pone primero a Dios, pone a Dios en primer lugar, Dios dice que le va a dar 100 veces más. Ahora, en este tiempo, y eso es fundamental al leerlo a la luz de la palabra, que no dice mañana ni pasado, dice tiempo. Ahora en este tiempo. Entonces, vamos a ser bendecidos por Dios. Y algunos dicen a mí, yo ando rasguñando, me cuesta, ya no sé cómo llegar a final de mes o a final de semana. ¿Sí? Acá tiene la respuesta, amado, amada en el Señor, vamos a hacer la voluntad del Señor, vamos a hacer lo que Dios nos dijo y vamos a ver la bendición de Dios. Pero ¿de qué manera? Al 100 por 1. Así. Que no reciba 100 veces más, dice. Así dice. O sea, así bendice Dios, al 100 por 1. ¿Cuándo? Ahora, en este tiempo. Wow. Esas bendiciones están preparadas para nuestra vida. Qué precioso es que es conocer esto, Juan Carlos, ¿no? Sí, amén, amén. No, muy... Son cosas que a veces no están escritas en la palabra y por no leerlas no nos damos cuenta, la verdad. Y sí, es revelador y lo único que hay que hacer es ser obedientes. Ser obedientes al mandamiento de Dios, hacer la voluntad del Señor. Mirá lo que dice Salmo 127:1. Dice, por demás es que vayas tarde a reposar. ¿Sí? Y comas pan de dolores. Dice, porque a su amado Dios dará el sueño. A veces la gente se enfoca tanto en trabajar. Y vamos a trabajar, y vamos a trabajar, y vamos a trabajar. Que la iglesia, para ir a la iglesia después. Y no, después ahí vemos. Capaz que si llegamos, llegamos. Y Dios, ¿qué nos dice al principio cuando leíamos Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios. Buscad el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, ¿qué significa? ¿Dejar nuestros trabajos? No, Dios no está diciendo eso. Porque a veces algunos se quieren justificar y dicen, yo tengo que mantener a mi familia. Sí, Dios se agrada, dice que aquel que no provee para su casa es como un incrédulo. Eso dice el Señor. O sea, tenemos que proveer para nuestra casa, pero tenemos que poner a Dios en primer lugar. Tiene que haber en nuestro anhelo el deseo de servir a Dios, de ir y hacer discípulos. Y uno dice, pero ¿qué pasa que estoy trabajando todo el tiempo? Pero tenés compañeros de trabajo a los cuales no les has hablado. Tenés gente a tu alrededor. Tenés gente que encontrás en el mercado. Y hay un montón. Y nosotros ahí, calladitos, ¿sí? Evangélicos, cristianos de la CIA, ¿sí? Escondidos ahí. ¿Sí? Mimetizados, camuflados, sí. Y no le hablamos a nadie. Entonces ahí es donde Dios dice, andá, hacé mi voluntad, hacé discípulo y vos te vas a dar cuenta cómo mis bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán no al 20, al 30, sino al 100 por 1. Creo tener la respuesta, pastor, pero quiero que usted nos comparta. Yo no sé si me han contado... Más adelante le voy a ver a que tengo una prima que cómo me hace preguntas. Ah, me imagino, siempre. Y ella una vez me estaba contando de que en algunas iglesias donde ella ha asistido, hay personas que dejan de asistir a los servicios, de escuchar la palabra de Dios por irse a trabajar. ¿Eso entra aquí en esto o es cosa totalmente aparte? Entra en esto, y eso sí cabe la pena aclararlo, vale la pena aclararlo. Evidentemente todos nosotros le pedimos trabajo al Señor y Dios nos da un trabajo. Ese trabajo tiene ciertos parámetros en los cuales nosotros sabemos que accedemos a un sustento necesario. Pablo lo enseña y dice, con que yo tenga sustento y abrigo estoy feliz. O sea, tenemos que ser entendidos en que nosotros traigamos la provisión en función de las necesidades. Bien, ahora, eso es lo primero que tenemos que cubrir. Dios dice, vos hacés lo que corresponde, pero dejá que yo obre, porque ¿cómo vamos a ver a Dios obrar si resulta que salen horas extra, overtime, como dicen acá? Sí. Y ahí está, yo soy el primero, overtime, ¿sí? Porque tengo que trabajar, resulta que tenemos que hacer algo más en mi casa y todo eso, y ahí vamos de nuevo, metámosle trabajo y metamos overtime y hagamos todo porque tenemos que ganar más. Lo que Dios dice en su palabra, dice, es bueno que trabaje, pero además, como leíamos en Salmo 127, que vayas tarde a reposar.
Bien, porque la ganancia nuestra no está en meter horas en el trabajo, la ganancia nuestra está en hacer la voluntad de Dios. Sí, amén. Pero esto aclaro, si hay alguno que no es hijo de Dios, esta palabra no es para ti, tranquilo, si no soy hijo de Dios, quédate tranquilo, lo que estamos diciendo no es para vos. Sí, pero si soy hijo de Dios, sí. Sí. Porque los hijos de Dios tenemos que entender que nuestra bendición viene de Dios, no viene de tanto trabajo que yo hago, de tantas horas que meto. Ahora, si es clave, vale la pena aclarar, si ese trabajo que Dios te dio demanda que porque ese trabajo ya lo asumiste de esa manera y es una responsabilidad en que, por ejemplo, tiene 12 horas y hay que cumplir, tiene horas que a veces sí o sí te toca trabajar en domingo porque toca hacerlo. No, delante del Señor está nuestro trabajo y Dios lo sabe, ¿bien? Y ahí es donde nosotros tenemos que descansar. Esto fue lo que Dios nos dio. Hagámoslo con responsabilidad, pero hagámoslo sabiendo que Dios está en control de eso y sabemos, y Dios conoce el anhelo de nuestro corazón, que Dios nos va a preparar y va a ordenar todas las cosas para que nosotros seamos útiles en las manos de Dios. Pero ahora, no es justificativo que trabajo un domingo y a veces no trabajo lunes y martes y no hago un discípulo. O sea, que seamos honestos con esto, porque a veces alguien se justifica, es que yo trabajo, por eso no puedo ir a la iglesia. Pero bueno, tenés libre otros días, preparate, edificate, conocé la verdad, avanzá en tu crecimiento, porque eso es agradable al Señor. No una justificación de que, bueno, Dios me dio este trabajo y acá no me queda otra. No, seamos útiles en la mano del Señor en todo tiempo. Pastor, y ahora llevémoslo cuando somos dueños de nuestro negocio. Y ya ve que a veces hay temporadas que estamos demasiado ocupados y que la demanda del producto o de lo que hacemos nos inunda, nos asfixia y no nos deja hacer eso. ¿Qué pasa si yo no... Yo como dueño de mi negocio puedo decir, no, de tal hora a tal hora, pues yo voy a la iglesia. O de tal hora a tal hora yo ocupo esto para instruirme o para lo que sea, o para ser un discípulo. Pero yo, como estoy ocupado en esto, no lo dejo como que tengo que salir primero de esto. ¿Ahí estoy haciendo mal también? No, nosotros tenemos que tener en claro algo. Dios, nosotros le pedimos que nos abra puertas. Dios nos abre la puerta. Tenemos que ser responsables con las puertas que Dios nos abre. Porque cuando Dios abre, no hay quien cierre. Pero acordate también que cuando Dios cierra, no hay quien abra. Entonces, si Dios no abre una puerta, tenemos que ser responsables. Dios nos dio ese trabajo, tenemos que cumplir. Tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos mandó. Dios nos puso eso por delante. Lo que nosotros tenemos que hacer es nunca usar ese trabajo como una excusa. Eso no es excusa para servir a Dios. O sea, y esto es fundamental entenderlo. Claro, evidentemente en la iglesia convencional personas así no encajan o no tienen espacios de trabajo. ¿Por qué? Porque si no vas a la iglesia parece que no serviste a Dios. Sí. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso que nosotros, a través de la enseñanza del Instituto Bíblico Cristianos de Berea, enseñamos, tiene que haber un día de adoración al Señor, otro día de formación y otro día de práctica, de ir a poner y a sembrarnos en la tierra. Entonces, así como tenemos 7 días en la semana, también tenemos que aprender a apartar días para el servicio del Señor. Entonces, así es que vamos haciendo y buscando el equilibrio. Y es mentira que alguien dice, yo nunca tengo tiempo. No, hay tiempo así y en algún momento... Sí, quien tiene la intención, Dios mismo le abre la puerta para que se hagan los tiempos y podamos servir al Señor. Amén, amén. Ahora, vamos a ir ya para terminar a las últimas bendiciones que Dios ha prometido. Y estas bendiciones tienen que ver con nosotros, Juan Carlos, pero también tienen que ver con nuestra descendencia. Yo quiero invitarte a que busquemos ahí Salmo 112, versículos 1, 2 y 3. Fíjese que interesante cómo empieza este salmo. Porque dice... Arriba en el encabezado, bueno, no sé, aquí en lo que yo estoy leyendo dice, prosperidad del que teme a Jehová, dice. Oh, wow, bien. Ajá. Dice, versículo 1, dice, Salmo 112 del 1 al 3, dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra y la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Ahora, qué precioso es cómo arranca el versículo, como vos decías, ¿sí? Y lo que dice el título con respecto a la prosperidad de los que temen a Jehová.
Bienaventurado. La palabra bienaventurado significa doblemente feliz. El que teme, el hombre que teme a Jehová. Cuando dice hombre está refiriendo a hombre, mujer, ¿sí? Refiriéndose a aquellos que temen a Dios. Ahora, pero dice algo más adelante, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. O sea, cumplir la voluntad de Dios, hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, es lo que realmente tiene que ser prioritario para nuestra vida, como primordial. Si nos deleitamos los mandamientos de Dios, me gusta hacer lo que hago, me gusta servir al Señor, me gusta ir y ser un medio de bendición. Eso es lo que tiene que ser la prioridad de nuestra vida. ¿Cuáles son las consecuencias? Son preciosas las consecuencias. ¿Qué dice de su descendencia? ¿Cómo va a ser, Juan Carlos? Poderosa. Oh, wow. En la tierra. Exacto. Ahora, fíjate, no está diciendo va a ser poderosa el día de mañana, en el reino de los cielos. No, poderosa ¿en dónde? En la tierra. ¿Quién no quiere que a su hijo le vaya bien? Todos. Todos queremos que a nuestro hijo le vaya bien. Pero hoy todos nosotros, los que estamos escuchando el podcast, podemos hacer que esto sea habilitado para nuestra descendencia. ¿Sí? Seamos aquellos que obedecemos a la palabra del Señor, cumplimos su mandamiento de ir y hacer discípulos y realmente volvemos nuestra vida productiva para el Señor, alcanzando a todos los que nos rodean, para que veamos esta promesa cumplirse en nuestra vida. Nuestra descendencia será bendita. ¿Y cómo va a ser? Después, ¿cómo dice? Dice... será bendita. Poderosa en la tierra. Poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanecerá para siempre. Bienes y riqueza hay en su casa. O sea, no dice Abraham. Hay, dice. Bienes y riquezas hay, tiempo presente, constante, permanente. Bienes y riquezas hay en su casa. Por eso, amado, amada en el Señor, esto es lo que Dios nos dice. Bienes de riqueza hay en su casa. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor, no falta nada. Sí, Dios provee todo. Y uno dice, pero no tengo lo que desearía. Pero te aseguro algo, tienes todo lo que necesitas, porque Dios es Dios fiel. Amén. Entonces, cuando nosotros estamos viendo todos los valores que Dios nos ha dado, como bienes y riqueza, ¿sí? Y dejamos de andarnos quejando, realmente comenzamos a ver la prosperidad y el amor de Dios para nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Bienes y riqueza hay en su casa, ¿sí? Y eso es lo que Dios ha prometido para aquellos que cumplimos el mandamiento de ir a ser discípulos. Sí, amén. Ahora, ya como último mandamiento, y este es un bonus track, algo especial que tenemos, que es especialmente para el tiempo que vivimos. ¿Te has llenado de temores en este tiempo? ¿Han habido dudas? ¿Han habido situaciones difíciles? ¿Circunstancias a tu alrededor? Que realmente a veces no puedes controlar. Yo te quiero invitar a que veamos esta bendición que Dios promete cuando nosotros hacemos su voluntad de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mirá lo que nos dice el versículo 7, Juan Carlos, léenos por favor. Dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en Jehová. Cuando nosotros cumplimos con lo que Dios nos ha mandado, somos obedientes a su palabra, dejamos de que hayan animalitos detrás, ¿sí? Dejamos que hayan valido de ovejas y vacas diciendo, no, hicimos la voluntad del Señor, como le fue a decir Saúl a Samuel. Sí. Estábamos haciendo todo, Señor. ¿Y por qué está lleno de temores entonces? ¿Por qué está lleno de miedo? Sí. Si el Señor dice, la bendición es que no tendrás temor de malas noticias. No, pero ahí andan estos creyentes con el celular prendido ahí, ¿sí? Con el celular ahí activo en la noche. No vas a hacer que pase algo, no vas a hacer que suceda algo. Pero el Señor dice, no tendrás temor de malas noticias. Amén. Tu corazón va a estar firme, confiado en Jehová. Esto es lo que Dios nos dice por su palabra. Todas estas bendiciones vienen cuando nosotros somos obedientes al mandamiento de Dios. Hoy hemos usado este mandamiento, porque es el mandamiento que el Señor dejó escrito para su iglesia, para nosotros, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Fíjense que le voy a comentar algo que... Dice, no tendrá temor de las malas noticias. Y le voy a contar algo. Mi esposa a mí me dice muchas veces que ella se levanta a medianoche y que yo no la siento. Entonces, y como yo duermo tranquilo porque no temo, porque yo cumplo. Entonces ahí entra aquel versículo que dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Así que por eso es que yo
Planchado. Tranquilo, así que no tiene por qué quejarse, así que ahí está la respuesta para ella. Vos querés decir, amor, yo estoy cumpliendo la palabra del Señor, Sí, por amén, eso no tengo temor. Sí, así que no tiene por qué Descansar del quejarse. Señor. Amén. Qué tremendo ahí. Mira, así te va a ir cuando vea el podcast también. Sí, ese Me temor. voy a cortar esta parte. Qué tremendo. Así tenemos que vivir. Sí, y este es amén. el propósito de Dios. Seamos obedientes. Si has estado escuchando balidos de ovejas y vacas, vos decís que hacés la voluntad del Señor, pero la estás haciendo a media. Yo quiero decirte que obediencia a media es desobediencia. No existe una obediencia a media. Tenemos que ser totalmente obedientes al Señor. Y sin duda todas estas bendiciones que hoy hemos compartido vendrán sobre nosotros y nos van a alcanzar. Por eso, a esto hoy Dios nos llama a reflexionar. ¿Cómo estamos viviendo el Evangelio que decimos muchas veces profesar? Decimos muchas veces ir y estar en la iglesia y no fallamos nunca. Pero ¿con cuántos te estás sembrando hoy? ¿A cuánto estás llegando con la palabra de Dios? ¿Cuántos podríamos decir, si hoy Dios viniera a tomar cuenta, cuántos son los discípulos que has alcanzado? Te dejamos con esta pregunta, pero con este podcast también para que podamos verlo a la luz de la palabra del Señor, porque conocemos la verdad y la verdad es la que nos hace libres, Juan Carlos. Amén, amén, amén. Pues esto, amigos, ha sido el podcast de esta semana. No nos queremos ir sin antes comentarles que ya las clases en el Instituto Bíblico Cristiano de Berea, de esta área de Estados Unidos, USA, ya empezaron. Así que si usted está interesado, puede inscribirse con nosotros. Mándenos su mensaje. No importa en el lugar que usted esté, no importa la hora que usted pueda, solo mándenos el mensaje y nosotros vamos a hacer lo posible de comunicarnos con usted y tratar de adecuar las horas a las que mejor se le ajusten a usted, ¿verdad, pastor? Ese es el propósito del trabajo online que se está desarrollando. Recién venimos de estar en la clase compartiendo con hermanos de otras naciones también. Amén. Todo, la verdad que es precioso cuando podemos sembrar la palabra y vemos como la verdad comienza a traer libertad, ¿sí? Así que ya es tiempo de que empieces a vivir en plena libertad y deje que tus temores queden en segundo grado, queden atrás, ¿sí? Y vos vayas por todo lo que Dios ha preparado para tu vida. Amén. Así que, sin nada más que decir, nos despedimos de ustedes y los esperamos la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones.